Dios bendiga, amada chica de fe, a un nuevo programa de familia. Aquí en este programa que cada miércoles nos sintonizan. Yo sé que muchos, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Un saludo para nuestra líder Delia Marti, también un saludo para ella. Y un saludo para todos aquellos que nos ven también a través de otros medios de comunicación. Bueno, y en esta tarde vamos a hablar sobre un tema bien importante, un tema que muchas veces lo pasamos por alto, lo pasamos desapercibido y no lo tomamos en cuenta a la hora de poder dirigir el trabajo que Dios nos ha asignado en una congregación, en un ministerio, en una iglesia, en un discipulado, en diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a hablar sobre un tema, y el tema para el día de hoy es la mayordomía. Ese es el tema para el día de hoy, la mayordomía. Y específicamente es practica tu mayordomía. Y alguien me dirá, mire, pero yo tengo mayordomía. Todos tenemos mayordomía. El problema es que muchas veces no la hemos descubierto y no sabemos cómo hacerla. Pero vamos a identificar esas características de un buen mayordomo y vamos a identificar también la mayordomía en la iglesia, ¿verdad? Y esas son cosas importantes que nosotros como cristianos tenemos que saber. Un saludo a todas aquellas chicas que nos van a ver también de nuestra iglesia Tabernáculo Misión de Fe. Un saludo, un abrazo a cada una de ustedes y estamos aquí listas para comenzar. Bienvenidas a aquellas que ya se están conectando. Y vámonos rapidito ahí a la palabra del Señor. Y en esta tarde vamos a poner en las manos de Dios este tiempo para que sea Él el que lo lleve, que lo oriente, que sea su Espíritu Santo el que nos dé esa sabiduría para poder hablar lo que Él quiere, no lo que yo quiera, sino lo que Él ponga en mi espíritu. Así es que vámonos rapidito, ayúdenme a orar ahí donde está y digamos, Padre que estás en los cielos, en esta hermosa tarde, te damos gracias, Señor, por esa nueva oportunidad de vida que nos has dado. Gracias por tu amor, por tus misericordias que han sido nuevas cada mañana. Ahora te pedimos, Señor, que hables a cada una de nuestras vidas. Dirige, Señor, nuestros pensamientos. Danos esa sabiduría y ese entendimiento para poder poner por obra tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo a todas las que ya se están conectando. Bienvenidas, chicas de fe. Y vámonos rapidito a la palabra. Vamos a estar meditando en esta hermosa tarde en Génesis 39. Váyase a Génesis 39, versículos 2, 3 y 4. Versículo 2, 3 y 4 de Génesis 39. Vamos a estar meditando en esta palabra y vamos a hacer practica tu mayordomía. Practica tu mayordomía. Y cada uno nos vamos a identificar y vamos a ver si le hemos estado practicando, si somos mayordomos fieles o somos mayordomos infieles. Ahí nos vamos a identificar cada uno. Entonces vámonos rapidito a la palabra y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero en toda la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Mire qué interesante esta historia. Todos hemos oído hablar acerca de José, ¿verdad? Sabemos que José fue pues vendido por sus hermanos, ¿verdad? Porque sus hermanos hasta cierto punto sentían celos porque Dios le hablaba a José a través de esos sueños y cuando él se lo reveló sintieron envidia de él. Muchas veces cuando tú compartes tus sueños con otras personas, el enemigo se va a encargar de frustrarte, el enemigo se va a encargar de que tú no logres tus metas, que tú no logres tus objetivos en Cristo Jesús. Pero José nos da un gran ejemplo de un hombre que no se dejó amedrentar por las circunstancias, por los problemas que pasó en su vida. Tomemos en cuenta la historia, ¿verdad? Que lo venden y luego pues lo quieren matar, pero uno de ellos dice, no lo matemos porque es nuestro hermano, mejor vendámoslo, y lo venden y a lo largo de su vida va a dar a manos de uno de los Potifar, ¿verdad? Que era el general en ese tiempo y oficial del faraón, capitán de la guardia, dice. Entonces vemos cómo él va a dar a esas manos, unas manos donde alguien podría decir, no, aquí ya está perdido porque lo habían vendido como esclavo, más sin embargo, cuando tú tienes una asignación de parte de Dios, Él va a hacer todo lo que esté a su lado para que tú logres tus objetivos, para que tú practiques esa mayordomía. Entonces vemos hoy y vamos a ver qué significa mayordomo. Y mayordomo es un encargado de administración, organización y funcionamiento. Fíjate bien las características de un mayordomo.
Un mayordomo es el encargado de la administración, de la organización y del funcionamiento. Es aquel que sabe administrar los recursos que se le han asignado y los hace prosperar. Y alguien dirá, mire, pero si a mí me asigna algo, ¿será que yo lo puedo hacer prosperar? Depende si tú eres un mayordomo fiel, porque hay dos tipos de mayordomo, el mayordomo fiel y el mayordomo infiel. Pero veamos aquí la historia de José, las características que él tenía, que lo hacían diferente a los demás, que lo hacían diferente a los demás empleados, que lo hacían diferentes a él en todas las áreas donde él estaba. Todo dice que lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar, no José, sino Dios a través de él, porque él obedecía a Dios los mandatos que él le daba, sus estatutos y todo lo que él le concebía. José lo hacía porque obedecía a Dios, porque tenía temor de Dios. Entonces vamos a ver las características de un mayordomo. ¿Cuáles serían esas características? Una de las características principales que un mayordomo tiene que tener es depender de Dios. Esa es la primera y es la más principal. Depender automáticamente de Dios. Y alguien me dirá, mire, la mayordomía, ¿en qué áreas la voy a ocupar? Mire, la mayordomía la ocupa en todas las áreas de su vida. No solamente la va a ocupar una vez, la va a ocupar siempre. La ocupa en el trabajo, la ocupa en la iglesia, la ocupa en la universidad, la ocupa en su hogar como hijo, como padre, como tío, como abuelo. En todas áreas de su vida usted va a ocupar la mayordomía. Pero algunos tenemos una mayordomía bien definida y otros tenemos mayordomías que no las tenemos definidas. Entonces, una de las primeras características de un buen mayordomo es depender totalmente de Dios. Y eso es lo que como cristianos nos cuesta, depender de Dios, esperar en Dios. Eso es lo que nos cuesta como cristianos. Pero esa es una de las características. Otra característica que José tenía era que era un hombre honesto. Cuando hablamos de honestidad, estamos hablando de tantas cosas resumidas. Y honestidad va desde aquello que sabe que no es de él y no se lo va a llevar. De aquel que sabe que ese dinero que está en sus manos no es de él y que no puede agarrar ni un 5 de ese dinero. Eso es ser honesto, no tomar aquello que yo sé que no es mío o no hacer cosas que yo sé que no agradan a Dios. Entonces esa es parte de la honestidad. Otra de las características que un verdadero mayordomo tiene que tener es ser fiel en lo que hace. Mire, tenemos tantas situaciones muchas veces en nuestra vida y vamos a hablar exclusivamente del trabajo. En los trabajos se practica en algunos empleados la fidelidad, pero ante todo tú tienes que ser fiel a Dios, porque muchas personas se prestan al juego del enemigo, que porque es mi jefe yo tengo que ser fiel a mi jefe, aunque yo sé que estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios. Tú primero tienes que ser fiel a Dios. Y si tú sabes que tu jefe te está pidiendo que tú hagas algo que no es correcto, tú cuando tienes tus valores y tus principios bien asignados, tú le vas a decir, jefe, perdóneme. Sí, yo cuido esos intereses, yo he estado aquí, pero esto no es correcto y no lo voy a hacer. Quizás tu jefe se va a enojar en un instante, pero después tu jefe va a decir, no, esta persona es de una sola cara, esta persona tiene un solo valor, esta persona tiene valores, tiene principios. Pero cuando tú te prestas al juego del diablo, ¿verdad? Cuando tú decides decidir el juego del diablo, entonces viene y tú cambias tu verdadera identidad por una identidad falsa. Entonces ya no eres un mayordomo fiel, eres un mayordomo infiel, porque estás mintiendo muchas veces solo para hacer quedar bien a otras personas. Y esto funciona en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el trabajo, funciona en la casa, funciona en las iglesias también, funciona aquellos que tenemos liderazgos, en todas las áreas funciona. Entonces vemos como una de las características de José es que él era un hombre fiel. Su jefe le había dicho, vos podés tocar todo, estás al mando de mi dinero, estás al mando de todo lo que yo hago, de todo mi casa. Hasta le entregó la casa, que es algo que es bastante preciado y que nosotros tenemos que cuidar. Y le entregó todo. Mas sin embargo José, y podemos ver más adelante en la historia, que a pesar que la esposa se le insinuó, a pesar de que ella lo acosaba a José, él no cayó en ese pecado, porque sabía que al fallarle, él le iba a fallar a Dios, no le iba a fallar a su jefe.
le iba a fallar a Dios. Entonces a veces tenemos un mal concepto de fidelidad. Fidelidad puede ser muchas veces para las cosas buenas o fidelidad para las cosas malas. Por eso decíamos, hay dos tipos de mayordomo, el mayordomo fiel y el mayordomo infiel. Entonces tú vete más o menos ahí encuadrando en esas características de ese mayordomo fiel. Otra de las características que tenía era José, y que era una persona servicial, era una persona que veía la situación y él solito iba y se ofrecía y ayudaba. No esperaba que lo anduvieran llamando, no esperaba que lo anduvieran buscando para que hiciera algo, sino que de él salía y él trabajaba y él impulsaba a hacer las cosas. Otra de las características es que era diligente. Mire qué bonito es trabajar con gente que es diligente, que tú le pides un favor y al día siguiente ya te lo tienen. O en el mismo instante, a las 2 horas te lo mandan. Qué bonito es encontrar gente diligente. Pero tú también, no me vas a dejar mentir, que has encontrado gente negligente. Tú le diste una asignación, le diste una tarea y pasa un mes y todavía no te la han entregado. Negligencia, ¿ya? Entonces, una de las características de José es que era diligente en todo lo que hacía. Si este general le había confiado a él todo, es porque había visto en él estas características. No todos son mayordomos fieles. Hay mayordomos que son infieles y son mayordomos. Por eso tú y yo tenemos que identificar de cuáles somos nosotros. Otra de las características de José era que tenía la gracia de Dios sobre él. Porque ahí en el versículo 3, y vio su amo, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando tú y yo estamos trabajando bien para Dios, cuando tú y yo somos fieles en lo poquito, Él nos va a poner en lo más, pero porque Él ve que no hay negligencia en nuestra vida, porque Él ve que su gracia trabaja a través de nosotros, y esa gracia de Dios es aquella que te hace hacer las cosas bien, correctas, y cuando es el momento de hacerlas. Pero cuando somos mayordomos infieles, nada de estas características tenemos. Entonces tenemos que valorar, ¿tengo esas características? Otra de las cosas que tenía José era que todo Dios lo hacía prosperar en su mano. Mire qué hermoso es saber de que te dan la confianza muchas veces en las diferentes áreas de nuestra vida, de que tú ejerzas liderazgo, de que tú te encomiendan algo y te lo dan y te lo entregan así a ciegas, y tú en lugar de ver el problema quizás que te han entregado, porque a veces te entregan problemas, no siempre te van a entregar cosas buenas, te entregan situaciones adversas para ver qué tú haces. Pero qué bueno es encontrar gente que Dios, a pesar de que le ha entregado a alguien situaciones adversas o hacer cosas que hasta cierto punto sabe que no va a poder hacer, pero no busca el problema, sino que busca la solución. Y esto es un mayordomo fiel. Pero ¿qué cuesta encontrar este tipo de personas? Y a veces cuando las encontramos no las sabemos valorar. A veces cuando encontramos personas así no le damos el valor, porque nos hemos acostumbrado a que nos gusta estar con personas infieles, nos gusta estar con personas deshonestas, que no cuidan las cosas, nos gusta estar con personas que no son fieles, que no son honestos, que hablan de los demás, que no son serviciales, que no son diligentes. Ya nos acostumbramos y ya normalizamos este tipo de personas. Entonces cuando no tenemos esto, nos sentimos raros. Porque encontramos en las características de un buen mayordomo y de un mayordomo fiel, encontramos que esta persona no hace nada si no le pregunta a Dios. Depender de Dios es eso, preguntarle a Dios, Señor, ¿estás de acuerdo con esto que voy a hacer? ¿Estás de acuerdo con esto que voy a decir? ¿Estás de acuerdo con esto que me ha pedido mi jefe que haga, que yo en mi corazón siento que no es correcto, pero como es mi jefe y si no me va a echar, entonces yo la voy a hacer? ¿Con quién tú quieres quedar bien? ¿Con quién estás quedando bien? Sí, tú te debes a tu jefe y lo tienes que honrar también y tienes que ser fiel a tu jefe, pero que nunca vayas sobre tus principios y sobre tus valores adquiridos a través de la palabra. Y si la palabra nos está dando estas características que había en José, entonces ¿por qué nosotros no buscamos esas características? Pero muchas veces nos conformamos. Y ahí en Proverbio 10:4, ahí vámonos a Proverbio 10:4, a ver qué nos dice Proverbio 10:4, y veamos cómo la palabra también siempre nos va a dar esas características que nosotros necesitamos para ser esos buenos mayordomos fieles. Todos quisiéramos ser mayordomos fieles. Yo sé que nadie quisiera ser un mayordomo infiel, porque qué feo es que Dios te entregue algo a ti
en manos de otras personas, ¿verdad? Que otras personas te asignen, y tú, en lugar de hacerlo prosperar, más lo arruinaste. Sabiendo que algo ya estaba casi para arruinarse, tú en lugar de cuidarlo, no, lo pusiste al área de combate y se arruinó. Entonces no eres un mayordomo fiel, eres un mayordomo infiel. ¿Y por qué? Ay, no, pero qué dura. No, es que ahí la palabra lo dice. Y mira qué dice Proverbios 10:4. Vámonos rapidito a Proverbios 10:4 y dice la palabra de Dios. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mire qué bonito es esto. Qué bonito es encontrar y trabajar con personas que van adelante de ti, que saben que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, pero ellos ya lo tienen listo. Pero qué tremendo es trabajar con personas que tú llegas y nada está listo de lo que tú les pediste hace una semana o hace un mes. Negligencia. Hay una negligencia muchas veces en nosotros como pueblo cristiano, que Dios quiere que nosotros nos quitemos eso porque no nos hace bien. Entonces vamos a ver cuál es la mayordomía en la iglesia. Mire, ese tema es bien bonito porque la mayordomía en la iglesia tiene tantas características que a veces nosotros obviamos como cristianos. A veces creemos que, no, y usted sirve. Sí, yo sirvo. ¿Y qué hace? Me pongo un uniforme y me paro en la puerta. Eso no es nada más. ¿Cómo lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Estás haciéndolo para que te vean o estás de verdad haciéndolo para agradar a Dios? A Dios que te ve en lo secreto. A Dios que conoce tus pensamientos, a Dios que conoce tu andar, tu levantar, y que no quita sus ojos de ti ni día ni de noche. Entonces, cuando nosotros vemos la mayordomía en la iglesia, también los mayordomos tienen que tener ciertas características. No cualquiera puede ser mayordomo en una iglesia. Si no puede manejar su casa, ¿cómo va a poder manejar a las ovejas de Dios? Entonces vemos estas situaciones que muchas veces pasan en nuestra vida. Y vámonos rapidito a Corintios 4:2. Vámonos rapidito a 1 Corintios 4:2 y veamos que nos dice 1 Corintios 4:2. Y ahí vamos a ver cuáles son algunas de las características de practicar una buena mayordomía. Una buena mayordomía. La mayordomía, y alguien me dirá, mire, pero yo ya nazco con esto así. No, tú puedes aprender a ser un buen mayordomo, como en todas las áreas de nuestra vida, pero depende de ti y depende de mí. Vámonos rapidito a 1 Corintios 4:2 y veamos qué dice la palabra ahí. Y dice, ahora bien, que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mire, una de las características que en la iglesia, en los liderazgos, en los ministerios tiene que tener es la fidelidad. Y ya hablamos de la fidelidad, que es una característica de un buen mayordomo. ¿La fidelidad a quién? ¿Al hombre? No, a Dios. Usted tiene que ser fiel a Dios. Y cuando usted es fiel a Dios, usted va a ser fiel en todo. Eso es como ponerle un 10 a alguien en un examen, ¿verdad? Nos sacamos 10, ¿verdad? Pero si nos falta un puntito, ¿será que llenamos todas las características? A veces vamos pasando, ¿verdad? Pero de raspados las mayordomías en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces a veces, casi siempre, en la gran mayoría de congregaciones, no estamos practicando la mayordomía. No estamos siendo siervos fieles, sino que estamos siendo infieles aún dentro de las congregaciones. Entonces, características de la mayordomía en la iglesia. Mire qué importante este tema, que yo sé que a todos nos llama la atención. Y yo cuando lo escuché dije, wow, no tengo que predicar sobre eso, porque yo sé que a todos nos hace falta eso, que casi esto no se habla. Son temas que ni a veces ni se acuerda la gente de tocarlo, ¿verdad? Entonces vemos cómo un buen mayordomo dice, el líder es administrador de la casa de Dios. Miren qué interesante. Cuando nosotros hablamos de un liderazgo a nivel de líderes de una congregación o el liderazgo en otras áreas, puede ser en su empresa o en otros tipos de áreas, ¿verdad?, de trabajo. Entonces el líder es aquel que dirige, es aquel que inspira, es aquel que es un ejemplo. Pregunto yo a usted que me está viendo en esta tarde, ¿usted está inspirando a otros para que sean como usted? ¿O usted es el que deja todo tirado? ¿O usted es el que deja el gran desorden en su trabajo? ¿O usted es el que no cuida los bienes de Dios? ¿O usted es el que deja las escobas tiradas cuando se hace la limpieza? ¿O usted es el que deja los cables tirados y hace medio andar para que todos se caigan? No puede ser así. Usted como líder tiene que dar un ejemplo de liderazgo, de fidelidad y de buen administrador de las cosas de Dios. Porque mire, en todas las áreas de una buena mayordomía nos van a pedir cuentas, pero creo que nos van a pedir cuentas
cómo administramos las cosas de Dios, cómo cuidamos las cosas de Dios. ¿Cuidamos esas sillas en las que nos sentamos? ¿Cuidamos esos micrófonos que ocupamos? ¿Cuidamos ese equipo de sonido? ¿Cuidamos esa batería que tocamos? ¿La limpiamos de vez en cuando? ¿Cuidamos los aires acondicionados? Sé que en algunas iglesias no hay, ¿verdad? Pero en algunas sí. ¿Cuidamos esa energía? ¿No la malgastamos? ¿Cuidamos las cosas de Dios? Porque las cosas que están en una congregación no son del pastor, son de Dios. Entonces usted y yo estamos llamados a ejercer una buena mayordomía, y la mayordomía a través de la administración del liderazgo. Entonces vemos cómo los servidores ejercen un servicio también de liderazgo. Aparte de ser liderazgo, también son mayordomos, porque ellos ayudan al líder a ejecutar ciertas actividades que van siempre en el cuidado de la casa de Dios. Entonces vemos cómo cuando un verdadero mayordomo está liderando, tiene excelencia a la hora de liderar. Mire qué tremendo es encontrar gente que no les gusta la excelencia. Son gente que hace las cosas por compromiso. Son gente que hace las cosas porque, así de todas maneras nadie se va a dar cuenta. No, ¿y por qué no hiciste eso? Es que no sabía. Es que no me quedó tiempo. Solo son excusas y no ejercen nunca una buena mayordomía. No son buenos administradores de los recursos de Dios. Entonces, vemos cómo la excelencia te hace un buen mayordomo. Si tú eres excelente para trabajarle a Dios, si tú eres excelente en todas las áreas de tu vida, tú vas a ser un buen mayordomo. José tenía todas esas características y dice que la gracia de Dios estaba sobre él. Y no hay nada más importante que tú como líder, como servidor, como pastor, como papá, como mamá puedes tener, que es la gracia de Dios en ti. Porque tú vas a hacer cosas que no dependen de ti, sino de la gracia de Dios en ti, que es un regalo de Dios para nosotros. Entonces vemos otra de las características de la mayordomía en la iglesia: cuida las cosas que se le piden, hace las cosas bien cuando se le piden, la da a tiempo cuando se le piden. Estas son características de una mayordomía excelente en una congregación. O recibe bien a los hermanos cuando llegan, los atiende bien, les das la mano o los dejas debajo aguantando frío. ¿Cómo haces para cuidarlos? ¿Estás cuidando los recursos? ¿Estás cuidando todo el material que se utiliza en tu congregación? ¿Estás cuidando esas puertas o solo las dejas ir y las tiras y se arruinan las chapas? ¿Qué estás haciendo tú en tu iglesia? ¿Qué estás colaborando? ¿Cómo estás ejecutando tu mayordomía? Dios quizás te ha asignado personas para que te ayuden en tu propósito. ¿Las estás cuidando? ¿Reconoces el trabajo de esas personas que están dando todo para que tú logres tu propósito? ¿Las estás cuidando? ¿Haces algo por ella? ¿Las invitas aunque sea a un cafecito de vez en cuando? ¿O le regalas un sorbetito? Yo no sé qué tú estás haciendo en tu mayordomía, pero característica que José tenía, que José no era envidioso. Él, a pesar de que sus hermanos lo vendieron, hicieron todo lo que él tuvo que pasar el proceso, porque había un propósito que cumplir. A pesar de todo eso, cuando él regresa, los hermanos pensaban que él los iba a matar, que se iba a desquitar lo que ellos le habían hecho cuando él estaba más joven. Mas sin embargo, José no tomó venganza con ellos, sino que al contrario, le dijo que ellos eran su familia y que los iba a ayudar. Entonces, esas son características de un buen mayordomo. Cuando tú y yo trabajamos bajo los cuidados, cuando tú y yo hacemos las cosas de verdad porque amamos a Dios, porque queremos hacer las cosas bien, no para que te vean, porque es bonito hacer las cosas para que te vean, pero la palabra de Dios dice que aquellos que hacen las cosas para que lo vean ya tienen su recompensa. Entonces tú trabajas no para que te vean. Si te piden algo, hazlo con excelencia. Si sea chiquito, hazlo con excelencia. Si es algo grande, hazlo con excelencia. Todo tiene que ser excelente para Dios, porque Él es nuestro Dios. Él es un gran rey, no es cualquier persona. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y lo más importante, que te hizo a ti y a mí, y nos ha dado una salvación eterna. Y no nos ha dejado solos, nos ha dejado el Espíritu Santo para que un día estemos con Él, para que un día podamos disfrutar de esas bendiciones que Él tiene preparadas para ti y para mí. Entonces, la mayordomía, otra de las características para que tú seas un buen mayordomo, es que tienes que estar bajo autoridad. Y esto es lo que a muchos no nos gusta. No nos gusta someternos, no nos gusta, pero ni pedir permiso cuando vamos a faltar a cierta actividad. No pedimos permiso y no vas a pedir permiso. Ay, no, si de todos modos,
las otras hermanas faltaron, yo también falto y no pido permiso. Tú no eres, no estás destilando, no estás siendo capacitado para ser un buen mayordomo. Cuando tú aprendas a someterte a las personas de tus líderes, ya sea líderes en el área de trabajo, líderes en el área de la iglesia o líderes como padres en la casa, entonces cuando tú digas, no, es que de verdad esta persona es mi líder y tengo que obedecer lo que me gusta, aunque no me guste. Porque ese es el problema, muchas veces no nos gustan las personas que están de líderes, pero los líderes no los escogemos nosotros, Dios los pone con un propósito. A veces son líderes que están siendo experimentados, que están siendo preparados para ser promovidos. Pero si tú como líder no has ejercido una buena mayordomía, déjame decirte que ese privilegio un día se te va a ser quitado, porque no estás haciendo lo correcto. Porque un buen mayordomo no es para que lo vean, no es para que digan los demás, o para que se jacte, o para que ponga en mal a los demás. No, una mayordomía tiene que ejercerse con todas las características que yo te di al principio. Te la vuelvo a repetir: depender de Dios, ser honesto, ser fiel en lo que haces, ser servicial, ser diligente, tener la gracia de Dios en ti, y todo va a prosperar en tus manos. Qué bonito es encontrar personas con las que uno tiene el privilegio de trabajar y uno abona su gotita, siembra su semillita en esas áreas y ve cómo Dios la hace prosperar, y ve también cómo esta persona a la que se le ha sido asignado algo lo hace prosperar, y en lugar de ir para atrás va para adelante, en lugar de tomar de retroceso, no, va para adelante, va ejecutando, va innovando. Si algo que nosotros como mayordomos tenemos que hacer es innovar. Ya no podemos estar esperanzados a que otros hagan el trabajo por mí. Tengo que ser yo el que dé el primer paso para hacer ejemplo a los demás y que los demás me sigan, y así yo poder aprender a ser un buen mayordomo, un mayordomo ejemplar. José tenía las características de un buen mayordomo, un mayordomo fiel. Si su jefe le había confiado todo, qué bueno es cuando te confían algo, pero qué bueno es cuando tú lo haces prosperar, cuando tú haces que esos recursos poquitos que tienes, pero los hace funcionar bien, que esos recursos que un día te dieron, tú los promueves, que esos recursos que un día te entregaron, tú los haces brillar. Qué bueno es encontrar líderes así, líderes con mayordomía. Y alguien me dirá, mire, yo puedo aprender a ser un buen mayordomo. Sí, puedes aprender a ser un buen mayordomo, porque cada una de estas áreas no están exclusivamente para unas personas, pero depende de nosotros que lo hagamos funcionar. Entonces, la mayordomía, una de las características de una buena mayordomía es un mayordomo fiel. Y nosotros encontramos en Jesús, y vete a Primera de Pedro 4:10. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 4:10. Acompáñame ahí si tienes tu Biblia. Y dice así, la palabra del Señor dice, Primera de Pedro 4:10, para los que nos van sintonizando, y dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrélos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire qué hermoso este versículo, vamos a leer. Cada uno según el don que ha sido recibido, ministrelo a otros. O sea que los dones no son tuyos, son de Dios, y Él te los da para que tú se los ministres a otros, para que tú le enseñes a otros, no para que tú te enseñorees diciendo que tú puedes, que tú lo lograste, que tú lo alcanzaste por tu propia sabiduría, porque no es así. Es la gracia de Dios sobre ti trabajando, que te da el entendimiento, el discernimiento para que tú aprendas. Entonces ese don que tú tienes de saber manejar esto, de hacer lo otro, de cantar, de predicar, no es tuyo, es de Dios. Él te lo ha prestado, así que no te hagas dueño de lo que no te pertenece, sino que trabájalo bien, para que cuando Jesús venga y te pida cuentas, tú vas a encontrar qué decirle. Entonces dice ahí, Primera de Pedro 1:4, dice ahí, 4:10, dice: cada uno según el don que has recibido, ministró a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay características que un buen mayordomo tiene que tener, y ya las dijimos al principio, ¿verdad? ¿Cuáles eran? También vimos las características de la mayordomía en la iglesia. Y hoy vamos a hablar de un mayordomo especial, aquel que nos da una gran enseñanza de cómo ejercer la mayordomía. Y vamos a hablar de Jesús.
Cuando Jesús aproximadamente cumplió los 12 años, por un momento se desapareció de sus papás, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús, un niño inquieto, queriendo conocer más de la palabra de Dios. Y resulta que se les pierde a sus papás, ¿verdad? Te estoy parafraseando el texto. Y se les pierde a sus papás y se va para el templo a escuchar hablar, a hablar de esa asignación que Dios le había dado. Él era un buen mayordomo y cuando llega y le dice, ¿y a dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? Y le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, le dice Jesús. ¿Por qué le dijo así? Porque la mayordomía es administración, ya lo dijimos al principio, administración, organización y funcionamiento. ¿De qué? De los recursos que se te han entregado. Tú los tienes que hacer producir. ¿Qué te han entregado a ti? ¿Te han entregado un trabajo? Quizás te han dado que seas encargada de caja. ¿Lo estás administrando bien? ¿No estás agarrando dinero del que no es tuyo? ¿O qué te han dado a administrar? ¿O te han dejado de líder? ¿Estás liderando bien? ¿Estás siendo un ejemplo para los que te están observando? Porque los demás muchas veces no te van a decir nada, pero te están observando. El problema va a ser cuando te tengan que elegir otra vez. ¿Ya? Ahí vas a ver tú si de verdad ejerciste una verdadera mayordomía. O te dejaron encargado de la empresa. ¿Estás haciendo producir esa empresa o la estás llevando a la quiebra? Con la toma de decisiones que estás tomando a la hora de comprar cosas que sabes que no se van a vender. O estás pidiéndole a tu jefe que compre cosas que tú sabes que no se venden en el negocio solamente porque a ti te place, porque tú dices, no, si este señor tiene pisto, que compre todo esto. Y tú sabes que no se va a vender. Tú sabes que ese no es el mercado de ese lugar. ¿Por qué estás actuando de esa manera? Yo no sé a quién estoy hablando en esta tarde. ¿Por qué estás actuando así? Dios quiere que tú seas un mayordomo y una mayordoma fiel. Porque cuando Jesús nos pida cuenta, nos va a pedir de eso que nos entregó. ¿Qué te ha entregado a ti? Es que a mí nunca me ha entregado nada. ¿Estás seguro que nunca te ha entregado nada? Si tú eres líder, te ha entregado una mayordomía. Si tú eres servidor, te ha entregado una mayordomía. Si tú eres empleado, te ha entregado una mayordomía también. Si tú eres hijo, a ti también te ha entregado una mayordomía. Y si tú eres papá, también te ha entregado una mayordomía de administrar a tus hijos. Y sus hijos de administrar lo que tus padres les dan. Estamos siendo buenos administradores de las cosas de Dios. Cuando dice ahí de la multiforme gracia, es que Dios nos da todo diferente. Tú no pretendas ser como el otro es, porque tú eres único y única. Y tú tienes cualidades que nadie las tiene como líder. Son cualidades natas que ya nacieron contigo. Y esa es la diferencia entre un líder que se forma, que se hace humildemente, y un líder que ya es líder de nacimiento. Y nosotros lo podemos experimentar, y uno cuando ve a las personas, uno rápido dice, no, ese es líder. Porque sus actitudes, sus principios, sus valores, sus características lo acreditan como líder. Pero hay otros que dicen, no, este no es líder, pero puede aprender. Este no es líder, pero puede lograr las metas. Este no es líder, pero probémoslo, a ver qué pasa. Así somos nosotros los humanos. Pero Dios te prueba, pero si Él te prueba, te va a pedir también resultados. No creas que va a ser así nomás. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a practicar una verdadera mayordomía, entonces Dios se complace de nosotros que somos sus hijos. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? En lugar de leer la palabra, ¿estás viendo televisión? En lugar de escuchar un buen mensaje, ¿estás escuchando la radio? O en lugar de escuchar alabanza, estás escuchando, dice mi niña, música del mundo, dice mi niña. ¿Qué estás escuchando? ¿A quién le estás dando tu tiempo? ¿A quién le estás dando más prioridad? ¿Estás ejerciendo tu mayordomía o estás siendo un mayordomo infiel que no está cuidando los recursos de Dios? Dios nos dio esa mayordomía a cada uno de nosotros. Hacer discípulos, cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra y hacer discípulos a las naciones. Si hay alguien que de verdad practicó la mayordomía, ese fue Jesús. Pero cuando estaban bautizándolo, que Juan lo estaba bautizando ahí en el río Jordán, una nube dice que se apareció y una paloma se postró sobre él y una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Mire qué hermoso es poder escuchar esas palabras de Dios y que Dios un día nos diga, no tengo complacencia porque hiciste lo que te mandé, hiciste producir lo que te entregué, ayudaste al que necesitaba, formaste al que necesitaba ser formado. No te jactaste, no te llenaste de vanagloria, sino que ayudaste, fuiste un mayordomo
fiel. Miren qué hermoso es. Y nosotros hemos leído la parábola de los talentos, ¿verdad? El jefe se fue y le entrega a cada uno, le entregó a cada uno su ahorro, vamos a decirlo. Y se lo entregó, a uno le dio un talento, a otro le dio 3 y a otro le dio 5 talentos. Pero el que le dio 1 lo enterró. Yo siempre digo, a este le dio 1 porque no era líder. Al que era líder le entregó 5 talentos. Porque Jesús ya sabe qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando se nos entrega algo. Él ya lo sabe. Nosotros no tomamos a Dios por apercibido, no, Él ya lo sabe. Pero muchas veces aún igual, Él sabiendo de que no somos buenos mayordomos ni buenos administradores, todavía tiene la misericordia de confiarnos cosas. Todavía tiene la misericordia de permitir que cada uno de nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar. Y se va lejos, dice, y el que le entregó 1 lo enterró el talento. ¿Por qué has enterrado tu talento? ¿Qué te ha entregado Dios que los tienes enterrado, hermana y hermano? ¿Qué te ha entregado? Quizás eres ministro de alabanza y no quieres cantarle a Dios. Quizás eres predicador de la palabra y un día te caíste y todavía quieres estar caído, porque es una cuestión de decisión. ¿O qué te ha entregado a ti, mujer? ¿Te ha entregado las finanzas quizás de la iglesia? ¿Te ha entregado las finanzas de una empresa? ¿Qué estás haciendo con esa finanza? ¿De vez en cuando agarras lo que no es tuyo? ¿De vez en cuando lo prestas y ya nunca lo devuelves? ¿De vez en cuando agarras más de lo que es tu sueldo? ¿Qué estás haciendo con esa mayordomía que Dios te ha dado? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos administrando bien las cosas de Dios? ¿Estamos administrando los recursos que son de Dios, que no son del pastor, que son de Dios? ¿Los estamos administrando como buenos mayordomos o estamos siendo mayordomos infieles? Cada uno de nosotros se tiene que identificar con todas estas características que yo ya di. Y alguien me dirá, mire, pero en todas salí mala. No importa, vuelve a comenzar. Al que le entregó 5 talentos, le devolvió 5 más, porque Dios quiere que lo que nos ha sido entregado, lo hagamos producir. Tú sabes que Dios te ha entregado a ti, que no lo estás haciendo producir. Yo te invito en esta tarde para que tú hoy le pidas perdón a Dios por haber escondido tu talento y vuelvas a comenzar. Y por lo menos, cuando Él venga y te pida cuenta, le tengas la ganancia de ese talento que un día escondiste. Saca ese talento de donde lo tienes. Tú sabes cuál es, cada uno tiene su propio talento. Porque cuando habla de la multiforme gracia es que cada uno se le ha dado algo diferente en el amor de Dios. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros seamos buenos administradores, buenos mayordomos en la casa, en el trabajo, en la iglesia y de donde quiera que estemos. Si fuera de nuestras fronteras también, quiere que sepamos administrar. Pero lo más importante es que administremos nuestro tiempo para Él, para estar en comunicación con Él. Y en esta tarde espero que Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros. Yo sé que Dios te ha hablado a ti, porque a mí también me habló cuando estaba preparando este mensaje. Y cómo muchas veces podemos ser mayordomos infieles, pero de ti y de mí depende ser mayordomos fieles. Así que vamos a orar, siempre oramos, ¿verdad? Y siempre llevamos a cada una pidiéndole a Dios para que pues Dios provea todo lo que necesitan y les pueda ayudar en todas esas áreas que solo usted conoce, yo no las conozco, pero usted sí. Así que ayúdeme a orar ahí, digámosle: Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esa nueva oportunidad que nos dice, Señor, de estar nuevamente meditando en esta palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno de aquellos que estuvieron conectadas, aquellos que nos van a ver indiferidos, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, mayordomos fieles, Señor, que en lo poquito que tú nos has dado podamos darte el 100%, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa fidelidad hacia cada uno de nosotros. Gracias por esos dones, por esos talentos que nos has entregado, Señor. Permítanos podernos compartir con los demás, poder ser de verdad mayordomos fieles, Señor, y que cuando tú vengas y nos pidas cuentas podamos entregarte esas cuentas exactas. Quédate con nosotros en esta hermosa tarde. Bendigo a cada familia representada en cada una de mis hermanas. Bendice sus empleos, sus trabajos, todo aquello que hacen, Señor, en sus casas. Bendice sus familias, sus esposos, sus abuelos, sus madres, sus padres. Bendícelo, Señor. Quédate con nosotros y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo a todas esas chicas de fe. Dios me las bendiga. Las veo en el próximo programa. Hasta luego.